Muy buenos días, amados hermanos. ¿Cómo están ustedes? Eso, hermana Betty, te creo. Muy bien, está bien. Qué alegría volvernos a encontrar, ¿verdad? ¿O no? Ok. Bueno, continuando con los temas del año, digo yo, con los diferentes temas del año, hoy vamos a compartir una de las verdades bíblicas frente a los desafíos modernos. Me gusta este título, ya que estamos terminando, podemos hablar de ellos. Porque tenemos desafíos. El mundo vive de una manera, y inclusive la iglesia vive muchas veces de esa manera como el mundo vive. Y no nos damos cuenta. Y no sabemos si hay alguna diferencia o no, porque vivimos como el mundo vive. Y es un desafío para nosotros poder ser luz y sal en medio del mundo. Y para eso pues debemos pues como ir a la palabra del Señor y a través de ella ver qué verdades tiene. Es lo mejor. Y frente a esas verdades bíblicas y al versículo que lo acompaña, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, en Mateo 24:13. Entonces podemos como intentar entender cómo es eso de que yo tenga que perseverar para ser salvo. Luego no soy salvo ya. Podríamos hacernos esa pregunta con respecto a ese versículo. Pero todo el año hemos venido viendo cómo podemos perseverar hasta el fin de cada uno. Para lograr encontrarnos con el Señor y por medio de la reconciliación con Él, poder disfrutar de la presencia de Él en nuestras vidas. La verdad bíblica que hoy vamos a compartir tiene que ver con el mal uso del poder. Hemos hablado varios temas sobre el mal uso del poder. Recuerdo alguno que me ha llamado mucho la atención y es como el autoritarismo, ¿cierto? Y cómo lo hemos introducido en la iglesia, y hemos tenido otros adicionales que tengan que ver con el mal uso del poder. Y hoy vamos a compartir un tema que se llama la justicia discriminativa. Y es un título que nos hace como pensar. ¿Cómo así que la justicia discriminativa? Luego, siendo justos, ¿podemos discriminar? Entonces, quisiera que pensásemos nosotros. Si muchas veces cuando decimos practicar la justicia de Dios, en realidad estamos discriminando y no haciendo la justicia. Entonces, para poder verlo y entenderlo, quisiera que desarrollásemos ese tema. Pero pensaba, antes de compartir la palabra, pensaba en algo que sucedió hace muchos años en un país lleno de conflicto, lleno de guerra, que llevaba muchos años de conflicto, muchos años de guerra. Entonces un día la junta militar de aquel país decide reunirse y decir: vamos a acabar con la guerra. Ya llevamos muchos años. Y ellos como junta idearon una estrategia para poder lograr su objetivo. Y la junta delegó de todos los que estaban a un coronel. Le dijeron: coronel, usted es la persona que va a elegir a todo el equipo. Y él se quedó pensando. Dijo: esto es una gran responsabilidad, pero yo voy a hacer algo, dijo el coronel. Yo voy a elegir a una persona para que desarrolle esa estrategia. Pero lo que él no le comentó a la persona que él eligió es que esa estrategia, ese plan para terminar la guerra, implicaba que cada uno de los que iba a la guerra no iba a volver, porque tenía que sacrificar su vida. Y eso era difícil. Entonces el coronel pensó, dijo: ¿a quién voy a nombrar yo para esta misión? Y pensó en la persona que él no quería, en la persona que había tenido
muchos altercados, muchos tropiezos, y llamó al mayor, el mayor Anzola, y le dijo: mayor, le tengo a usted una misión que va a acabar con esta guerra. Lo que no le dijo a él es que también iba a acabar con la vida del mayor. Y el mayor, muy entusiasmado, escuchó la estrategia, escuchó la misión. Y entonces cuando salió le dijo el coronel: usted elija su equipo, que cada una de las decisiones que usted tome desde ahora, usted esté al frente. Y el mayor, pensando, dijo: ¿a quién llevo yo? ¿A quién llevo yo a esta misión? Voy a llevar con los que me cae bien, con los que yo sé que son como yo, que piensan como yo. Y eligió a 5 de sus mejores amigos militares. Algunos eran oficiales, suboficiales y comandos armados, y se fueron a la misión. Cuando estaba desarrollando la misión, aquel mayor Anzola con sus amigos se dieron cuenta que no había regreso, que la misión era suicida, y desarrollaron la misión, lograron el objetivo, pero perdieron sus vidas. El mayor Anzola y sus 6 amigos, sus 6 favoritos amigos, no regresaron a casa. Y luego de la misión, entonces viene, como es acostumbrado en la vida militar, los honores. Y quien se ganó los honores fue aquel coronel que con mucho odio en su corazón escogió al mayor para que fuera a desarrollar la misión. Y le dieron condecoraciones. Y aquella guerra de aquel país culminó porque 6 personas decidieron que no había regreso. Y el mayor, cuando estaba en medio de la misión y les comparte a ellos que no van a volver, solo pensaba en que escogió a sus mejores amigos para que ellos murieran junto con él. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque quisiera que a través de la palabra del Señor comprendiéramos esto que tiene que ver con la justicia discriminativa, que en medio de nosotros no es más sino el favoritismo que muchas veces está dentro de nuestras iglesias, está dentro de nosotros mismos y no nos damos cuenta. Y para eso quisiera que me acompañaran a hacer una lectura que encontramos en Santiago, la carta de Santiago, y vamos al capítulo 2. Aunque yo tengo aquí el texto, quisiera que ustedes también lo buscaran en sus Biblias. Leemos la palabra del Señor y dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú aquí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Señor, en esta mañana agradecemos este tiempo que tú nos permites compartir. Agradecemos tu palabra que nos edifica. Permítenos agradarte, Señor, y permítenos entender qué es lo que tú nos quieres hablar a través de ella. Te damos muchas gracias por ello, Señor. Amén. Cuando Santiago escribió esta carta, lo dice en el capítulo 1, versículo 1, lo escribió pensando en alguien, a las 12 tribus que están en la dispersión, y les dice chalón a ellos:
O sea que estos hermanos son aquellos judíos que habían creído en Cristo, que habitaban en Jerusalén, que habitaban en Judea, pero por culpa de la palabra del Señor, ellos habían sido dispersados o dispersos. Y ellos, a través de esa dispersión, pues les sucede una serie de cosas desagradables. Y vienen a vivir momentos difíciles en medio de esa persecución. Pero ellos se forman iglesia, forman sus grupos y varios grupos. Aquí no nos dice, solo dice que a las 12 tribus que están en la dispersión. Quiere decir que la mayoría de los que reciben la carta y de estas iglesias son judíos que habían creído en Cristo. Eso es lo que es claro. Y en todos sus capítulos Santiago está interesado en algo, en que ellos entiendan qué es vivir en la fe. No estoy hablando de vivir por la fe, sino vivir en medio de la fe. ¿Cómo se vive en medio de la fe? Es la pregunta que él responde a través de todos sus capítulos. Y en el primer capítulo les da un consejo, le dicen: sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, esa palabra de ánimo, esa palabra para poder vivir la fe, es que la fe sencillamente se vive. No solo se oye, no solo se habla, sino la fe se vive. Y les dice más cosas. En el versículo 26 del capítulo 1 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena la lengua, sino engaña en su corazón, la religión de tal es vana. Y nosotros hemos hablado mucho de este tema. Si alguno se cree religioso, si alguno cree que sigue un culto entre vosotros y le empieza a decir qué pueden hacer y qué no pueden hacer para que su culto sea verdadero. La religión pura y sin mancha delante del Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y solo quiero recordar, porque a veces cuando nosotros estudiamos la palabra olvidamos en medio de qué ella está escrita y olvidamos su contexto. Y para poder entender cada parte de la Biblia debemos mirar su contexto. Estos hermanos sufren persecución, sufren por lo que creen, pero Santiago quiere que entiendan cómo deben vivir esa fe. Hermanos míos, vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y comienza a seguir los consejos a ellos, a darles los consejos, y el consejo que él le da como iglesia es que ellos no tengan acepción de personas, no tengan favoritismo entre ellos, y a él les apela a que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. No está hablándole a un grupo de personas que se reúnen para celebrar algo, sino que lo que los une es el glorioso Señor Jesucristo. Esa es la fe en que se debe tener. Entonces quiero determinar algo. Si hay algo en lo que tenemos o en lo que deberíamos vivir en la fe, es en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y esto parece como absurdo hablarlo en la iglesia. ¿Y por qué Santiago decía estas cosas? Luego no es así, porque hay situaciones en la iglesia que hacen que la iglesia no cumpla lo que el Señor quiere que ellos vivan. Por eso escribe de esta manera. Y el consejo es que si ellos tienen fe en el glorioso Señor Jesucristo, no tengan acepción de personas, no tengan favoritismos. Y les da un ejemplo.
Dice, porque si alguno en vuestra congregación entra un hombre con anillo, entra un hombre rico, un hombre bien vestido, me gusta la palabra que está ahí, que es espléndidamente, un hombre con un porte elegante, muy lujoso, muy de marca, si lo tuviésemos que contextualizar a hoy, y entra por la puerta y al lado de él entra también una persona de humilde condición, una persona pobre, que su vestido es andrajoso, porque parece que Santiago quiere que ellos comprendan algo con respecto a esto. Y es que en el versículo 3 dice, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida. Y le decís, siéntate aquí, en buen lugar. Entonces él está diciendo que si entra, que si miráis, que si lo que ellos juzgan es lo que ven, básicamente aquí es juzgar lo que se ve, y lo que ven les agrada mejor el que tiene ropa espléndida, porque lo ponen en un buen lugar, no en cualquier lugar. A mí me gusta cuando la palabra del Señor tiene unos adjetivos, porque si los adjetivos están escritos es porque sobresalen. Y aquí es siéntate en un buen lugar. Entonces no es en cualquier lugar que esta persona que está ejerciendo el poder. ¿Dónde diríamos nosotros que esta persona está ejerciendo el poder? La persona de que está hablando Santiago. Siendo ujier. Es una persona que si ve que entra en la congregación, hoy lo llamamos ujier o un servidor, que tiene que ver con las personas de la iglesia. Está ejerciendo un poder. Su poder es ubicar a las personas. Porque a veces nosotros creemos que el poder solamente es el que es presidente, que el poder es aquel que dirige. Pero nosotros tenemos diferentes tipos de poder. El ujier tiene un poder en esta iglesia, el que sirve pues, y es colocar a las personas en un lugar. Pero si ese ujier lo hace solamente por la apariencia, es el reclamo que está haciendo Santiago acá, y lo pone en un buen lugar, al que es rico, a lo que él ve que es espléndido, y al pobre lo pone, ni siquiera lo sienta, como ustedes se dan cuenta, sino lo deja de pie. Y si se quiere sentar, entonces siéntese aquí a mi lado, a mis pies. O sea que para él no es digno aquel que viste de una manera andrajosa, pero sí es digno de sentarse en un buen lugar aquel que viste de ropa espléndida. No hacéis, versículo 4, distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Como Santiago le escribe esta carta a estos hermanos y él quiere que ellos reflexionen, la reflexión sería la que les hace él. ¿No hacéis distinciones vosotros mismos por lo que veis? Y cuando hacen esas distinciones, entonces vienen a ser jueces, pero no un buen juez, sino un juez que tiene malos pensamientos, no buenos pensamientos. Pero si es un ujier, pero si es que el hermano, miren cómo llegó, cómo no lo vamos a atender bien. No nos da más información Santiago, pero la que nos da es suficiente para que nosotros hagamos la pregunta del versículo 4. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Esto me hace acordar de una vez, como 1 año y medio, 2 años, me invitaron a una iglesia. Yo no conocía al pastor de esa iglesia, nunca había ido, y me invitó a hacer un taller con todos. Es una iglesia mega, tiene como 60 iglesias hijas, así que solamente tenía que ir a compartir con 60 pastores más los líderes. Pero él me invitó también a predicar. Como no nos conocíamos, yo llegué ese mismo día,
y luego llegué a la predicación. Solo que llegué antes que el culto comenzara y me senté en cualquier lugar. Es una especie de teatro, la iglesia es grande, son más de 5,000 personas que se reúnen ahí, y yo me puse en cualquier lugar y comenzó la alabanza, muy bonita. Y comenzó toda la dinámica del culto, muy bonita. Pero en medio de esa celebración cúltica, me llegó un WhatsApp y me escribió el pastor de la iglesia y me dice, hermano, pastor, no se le olvide que usted predica hoy aquí en la iglesia. Y yo le dije, pastor tal, no se me ha olvidado, estoy acá. Y me dijo, ¿dónde? Yo le dije, estoy en tal lado, y ubiqué algo de las pantallas que tenían, porque tienen muchas pantallas, y le dije, estoy en tal lugar. Dijo, pero ¿cómo así? ¿Y usted a qué hora llegó? Yo le dije, no, pastor, yo llegué antes de que comenzara el culto. ¿Y por qué no me buscó? Yo le dije, no hay problema, pastor. Enseguida vino un diácono corriendo, de verdad, yo lo vi. Él recibió la orden, yo alcancé a ver el pastor donde estaba, porque estaba en un lugar privilegiado, y yo vi cuando el ujier vino a mí y me dijo, pastor, permite a mí su Biblia, pero usted, pastor, ¿usted qué hace acá? Me dijo él todo como afanado. Yo le dije, no, pues no hay ningún problema. Dijo, no, usted es el pastor y que va a predicar, usted tiene que estar sentado allá. Y cogió mi Biblia, porque no me la dejó ni cargar, y me llevó a un lugar donde la silla era inclusive diferente a a la que yo estaba sentado, que era muy buena, pero esta era mejor. Y me sentó y me puso ahí en ese lugar y me dijo, aquí están los ungidos del Señor. Y yo dije, este tipo no sabe con quién habla. Aquí están los ungidos del Señor. Y yo me senté, yo no decía, si me siento están aquí, yo no soy ungido, yo no sé. Y yo dije, y llegó el pastor y luego me abrazó, y entonces toda la gente miró donde estaba, porque era un lugar donde se podía ver en el teatro. Y bueno, yo pensé para entre mí, ay, pastor, si usted supiera lo que voy a predicar, no me saludaría así. Pero él fue muy cordial y yo pasé, y bueno, dimos la enseñanza. Pero cuando se acabó la enseñanza, vinieron 2 ujieres. Esto es en Tierra Caliente. Y vienen 2 ujieres con corbata, bien arreglados, y me dicen, pastor, siga por acá. Y me llevan a un lugar todo bonito, todo elegante. ¿Qué quiere? Y eso tenían pasabocas. Mejor dicho, yo dije, aquí ya comí, me ahorré la comida. Y me dijo, espera un momentico, que ya viene el conductor. Y yo, ¿conductor? Claro, llegó un conductor como a los 5 minutos y me subieron en una camioneta súper elegante, esas, mejor dicho, que no se siente uno, que realmente uno se siente fuera de lugar de lo poderosa que es. Y me llevaron a un lugar a comer, y allá me encontré con el pastor, a un restaurante de aquella ciudad. Yo nunca en mi vida había vivido eso. Yo había escuchado, yo tal vez había visto que se lo hacían a otros, pero vivirlo no me hizo sentir agradable, porque no me sentía como el ungido del Señor, que ellos llaman. Y solo pensaba aquel día, qué mal que nos hace esto a los que servimos al Señor, qué mal que nos hace esto. A veces es lo soñado para muchos, pero eso está haciendo distinción de personas. Aunque yo no llevaba toda esa ropa elegante y espléndida, tenía un título. Cuando él me presentó, yo increíblemente dije, uy, ¿quién es ese que está presentando? Me sabía todo. Y yo, nada, yo cuando cogí el micrófono, yo como compartir con ustedes, solo que habían más personas. Y cuando me llevaban en todo eso, yo lo único que estaba era impresionado de ver la diferencia del que estaba sentado allá al que está invitado. Hacen acepción de personas, la distinción. Y nos acostumbramos nosotros a vivir como el mundo, que llega el ministro, que llega el profesional, que llega el doctor, que llega, y nosotros tenemos una iglesia parecida, porque volvemos como a una pirámide. Cuando la iglesia se reúne para compartir la fe en el nombre del glorioso Señor Jesucristo.
no del hombre. Si bien es cierto, Dios instituyó a unos apóstoles, ¿cierto? A otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros con un propósito: para la edificación del cuerpo de Cristo, no para la distinción. Pero nos hemos llevado y hemos traído más bien las cosas del mundo y nos volvemos piramidales. Y entonces vemos como el versículo 3, miramos con agrado al que, para no ir más lejos, cuando la gente predica, cuando predica el pastor, cuando los hermanos saben que predica el pastor, todos van. Pero cuando la iglesia sabe que el pastor no está, muchos fallan. Como si fuera el único ungido del Señor. Cuando todos somos iguales. En la iglesia del Señor no hay distinciones, como lo dice el hermano Santiago. Pero si nosotros las llegamos a hacer, entonces venimos a ser jueces con malos pensamientos. Recordaba yo algo que aconteció hace muchos años, como en el 2011, y Nelson Miguel, que está allá en el cuarto, lo recuerdo mucho, porque el pastor Nelson me dijo: venga hermano, vaya a tal parte, represente la iglesia que vamos a hablar. Yo en ese entonces colaboraba aquí en la iglesia con los jóvenes, y fui, y luego recuerdo que me preguntó Nelson Miguel, que está allá en el cuarto, lástima que no estuviera acá, y perdone por ponerlo de ejemplo. Nelson Miguel preguntó: ¿cómo le fue? Y yo le dije: no hermano, mal. Escuchen lo que yo respondo: solo hubo 4 pelagatos y no más. Yo le respondí así, y él, con el respeto que merece, me miró como con los ojos, así como cuando un sapo sale en la calle, en la carretera, y una carretilla los estripa. Abrió esos ojazos que tiene y me miró mal. Y entonces luego, cuando nos rimos con el pastor Nelson, dijo: ¿cuáles pelagatos? Me dijo él, Nelson Miguel, me dice: ¿cuáles pelagatos? Hermanos, yo quería que la tierra me comiera ese día. Me sentí muy mal. Nelson Miguel, un muchacho, tendría por ahí 19 años, estaba corrigiendo a un viejo que podía ser el papá de él, diciéndole esas cosas. Desde aquel día nunca más volví a usar esa expresión. Solo la recuerdo hoy, para vergüenza mía. Porque como no eran líderes, como no eran pastores, como no eran los importantes del ministerio, sino eran 4 muchachos nuevos que hasta ahora estaban llegando a la iglesia, por eso iban a las reuniones. Entonces yo le menosprecié a ellos, porque solo miré, pero no con agrado, sino con malos pensamientos. Porque es tan fácil hacerse uno juez con malos pensamientos, como aquel coronel tuvo malos pensamientos al escoger al mayor Anzola, porque lo escogió porque le caía mal, no porque le caía bien. En este caso el favoritismo era para lo contrario. Y quisiera que meditásemos esta palabra. Hermanos míos, versículo 5, oíd, ahora sí. Ya ustedes miran, pero su juicio al mirar es un juicio que hace distinciones, por la cual su mirada trae malos pensamientos. Pero en el versículo 5 dice: hermanos míos amados, oíd. Ha elegido Dios a los pobres de este mundo. ¿Para qué? Para que sean ricos en fe, y fuera de la fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman.
la reflexión que le está haciendo Santiago a esta iglesia es que ellos deberían escuchar. Y si está en forma imperativa es porque Él los quiere animar a que tengan en cuenta que Dios eligió a los pobres de este mundo para que ellos sean ricos en la fe. No podrán tener dinero, podrán vestir andrajoso, podrán no tener títulos, podrán tener mala posición, pero son ricos en la fe. Y fuera de que son ricos en la fe, son herederos del reino que les ha prometido a los que le aman. Herederos. Hablamos que el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Y cómo yo puedo perseverar? Es la pregunta que yo me haría. Pues hermanos, esta es una buena manera la que Santiago nos está hablando. Porque si yo persevero, si yo realmente hago lo que Santiago está impulsando en su iglesia, que sea sin acepción de personas, entonces voy a entender que mi prójimo es rico en la fe y por lo tanto es heredero del reino, razón por la cual yo no lo debería menospreciar. Pero pensamos a veces como el mundo. Nos hacemos jueces de malos pensamientos. Eso lo puedo definir como una justicia mal aplicada. Si queremos que no estamos llamados para ser jueces, porque no llamó Dios a la iglesia para ser juez, sino para ser luz y sal en medio de las tinieblas. Para eso la llamó Dios. Pero muchas veces la iglesia hace una justicia mal aplicada. Y quiero que pensemos algo. Cuando se acaban los cultos en las iglesias, todo el mundo va a donde el pastor, a que le dé la bendición, a saludarlo, y eso está bien. Pero el resto ¿qué? ¿No son nadie? El resto no vale estirar una mano, no vale saludarlo de una manera respetuosa. Pero si sabemos que tiene una buena posición, que gana bien, entonces a ese sí lo saludamos. Cuando podemos sacar beneficios. Usamos mal el poder como hermanos. La iglesia no es una iglesia donde tiene pirámides de amos y señores, porque el único amo y señor de la iglesia es nuestro glorioso Señor Jesucristo, que es la cabeza de esa iglesia. Los demás, cada uno cumple su función. Si el Señor nos puso a hablar, hablamos. Si Él nos puso a escuchar, escuchamos. Ese es el llamado. Quisiera también que pensásemos cómo respondemos a ello. Y seguimos con paciencia. Entonces entra el contraste de Santiago. Porque Santiago no es juez, pero sí quiere que ellos piensen verdaderamente cómo están viviendo su fe dentro de la comunidad de fe. Pero vosotros habéis afrentado ¿a quién? Al pobre. O sea que esta iglesia sí tenía acepción de personas. Y lo que él está poniendo en el ejemplo de los versículos anteriores son cosas reales que pasan dentro de una iglesia que está siendo perseguida, una iglesia que está siendo probada. Vale la pena decirlo. Pero esta iglesia está afrentando al pobre. Y para poder que ellos tengan una justicia equilibrada, como debería ser, dice así: no os oprimen los ricos, porque quieren que ellos piensen. Esto no es de imposición. La vida de fe, la vida cristiana no son imposiciones, no son mandatos autoritarios por parte de Dios. Porque Él quiere que nosotros la vivamos voluntariamente.
Por eso esta reflexión. ¿No os oprimen los ricos? Como ustedes afrentan al pobre, ¿no son los ricos los que los oprimen? ¿No son ellos mismos los que los llevan a los tribunales? ¿Los arrastran? Dese cuenta que Él les está hablando en medio de términos jurídicos. Porque Él quiere que entienda esta iglesia, a la cual, esta iglesia que está pasando estos momentos tan difíciles, quieren que entiendan cómo la fe y la justicia van unidas. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? O sea, cuando ustedes están fuera, ¿quiénes son los que los acusan de ser cristianos? ¿No son los ricos? Cuando ustedes están viviendo fuera, en donde están en la dispersión, ¿no son ellos los que van a los tribunales y blasfeman contra ustedes? Pero sin embargo, esta iglesia hace distinción de personas. Si en verdad este condicional, si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, ahora sí, Santiago los va a llevar a que entiendan cuál es el consejo de la escritura. Como todos los desafíos que vivimos este año, vamos a la palabra para que nos hable de ese desafío, cómo enfrentarlo. Y aquí dice una cosa: cumplir la ley real. Entonces yo pudiera malinterpretar y decir, luego hay una ley que es irreal. ¿De qué tipo de ley me está hablando? ¿Cómo habla? Recuerden que a los que les está dirigiendo esta carta son judíos y él les va a hablar en su lenguaje. Y lo que conocían los judíos antes de ser cristianos y de recibir a Cristo era la ley. Él les va a hablar en sus términos para que entiendan. Solo que les dice, si en verdad cumplís la ley real, o sea, los principios del reino, eso es lo que quiere decir. Cuando habla ahí la palabra de real, está hablando de la realeza. La palabra que está ahí tiene que ver con el reino. Entonces él les dice, si ustedes cumplen los principios del reino, o sea, el reino tiene unos principios que son los que a veces nosotros ignoramos. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, cuando el Señor Jesús comenzó a tener seguidores, cuando el Señor Jesús empezó a llamar gente, mucha gente le siguió. Y cuando ya tenía varios seguidores, entonces estuvo en un monte. Se sentaron todos a escuchar los principios del reino. Y es lo que hoy nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte están los principios del reino. Y me gusta que Santiago apele a esto, porque nosotros entonces deberíamos pensar cómo vivimos una fe que no tenga acepción de personas. Para nosotros no tener malos pensamientos y tener acepción de personas. Los tenemos. Quisiera que pensásemos en la vida nuestra, en dónde vivimos, lo que nos rodea. Si usted está en una oficina y conocen que es cristiano, usted también conoce la vida de otros. Y muchas veces nosotros sin querer también hacemos acepción de personas. Una secretaria hace acepción de personas. Un celador hace acepción de personas. Un gerente ni siquiera recibe al que no quiere. Hace acepción de personas. Pero nosotros como cristianos que conocemos al Señor también hacemos acepción de personas. Cuando uno sabe que otro es cristiano, pero resulta que no es de la iglesia donde uno va, sino es de pronto de una iglesia que tiene una doctrina no tan derecha, entonces ese va donde esos que están más torcidos y los menospreciamos. No, ese testigo de Satanás, porque de Jehová no es. Mírelo cómo se porta, mírelo. ¿Qué tal?
Por eso es que es difícil compartir el evangelio, dice uno allá. No, mire, este otro va a esa iglesia grande, solo plata. Solo hablan de plata, claro, porque quiere subir, quiere que aquí también quiere pasar por encima de todos. Esos son los malos pensamientos. Dentro del ministerio también tenemos esos malos pensamientos. También se nos olvidan los principios del reino. Y hay algo importante, que el consejo de la escritura es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y saben una cosa? El sermón del monte, que tiene los principios del reino, Jesús los pone en dos partes: en amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente, con todo el ser completico, y amar al prójimo como a ti mismo. Si no entendemos los principios del reino, entonces difícilmente vamos a vivir de acuerdo a la justicia que viene de Dios. Porque la justicia que viene de Dios muestra la voluntad de Dios. Y en este caso la voluntad de Dios es no tener acepción de personas, sino amar al prójimo como a uno mismo. Me encanta del Sermón del Monte el capítulo 7, versículo 12, que es uno de los versículos corazón de ese sermón. Así que lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lo que yo quiero para mí, yo lo debo hacer con el otro. Entonces, si viene a la iglesia alguien y yo le menosprecio, ¿me gustaría que me menospreciaran? Porque se siente duro. ¿Me gustaría que me ignoraran? Se siente tieso. Esta que es una iglesia pequeña, que podemos tener coinonía, duramos 3 meses con mi señora sentados donde está el hermano Libardo y Betty. Nadie nos saludó nunca. Vine a esta iglesia por el pastor Nelson, que fue mi profesor y que nos pasamos a vivir. Nunca lo olvidaré. Durante 3 meses nadie nos saludó. Por allá, nosotros llegamos en un mayo, por allá en agosto, un muchacho de alabanza, joven él, se fue y nos saludó y dijo: oiga, Dios les bendiga, ustedes están viniendo hace ratico, ¿no? Y nos saludó. Nadie. Éramos con Liliana y Esteban, que estaba pequeñito, éramos 3 hermanos invisibles. Nadie nos veía. La iglesia se conocía. Cuando nos reunimos nosotros acá, que somos poquitos, que nos podemos conocer, que podemos ver quién vino, quién no vino, cómo está, si no está, y poder hablar, esto vale mucho, porque tiene que ver con el amor, tiene que ver con cómo está Él. Pero si yo vengo a la iglesia y no me importa cómo están los demás, estaré yo viviendo la justicia de Dios. No hablo del chisme, hablo del amor al prójimo. Que el amor implica que yo, si tengo que bajarme de lo que yo tenga para que otro tenga, bienvenido sea. Hace poquito vimos una película con mi señora, una película que hace muchos años, cuando yo era niño, vi. Se llama La cruz y el puñal. Y cuenta la historia, el testimonio de alguien que vivía en las pandillas de Harlem en Estados Unidos. Muchos de ustedes la conocen. Pero David Wilkerson, no sé si lo conozcan. Cuando fue a Harlem la primera vez, que le desvalijaron su carro y lo dejaron sin capó siquiera, y él durmiendo dentro del carro, se baja, y cuando ve a alguien, ese alguien lo único que le decía: es que usted puede hablar de Dios porque usted tiene esos zapatos. Y él tenía unos zapatos miserables, andrajosos, y él les estaba vendiendo, no, sino hablando el mensaje, diciéndoles lo que era Cristo. Y él les decía: qué fácil es hablar con esos zapatos. Vean la película. Él se quita los zapatos
y él se los da al muchacho. El muchacho se pone los zapatos y bastó ese gesto para que él siguiera a Cristo. ¿Nos quitamos los zapatos cuando vemos al necesitado? ¿O más bien no los amarramos más para no tener que compartirlos? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, ¿cometéis qué? Pecado. Y habla entonces de ahí en adelante del pecado. Y les habla de la ley. Ellos tenían 613 leyes que Dios les había dado. Pero para ellos fue poquitas y se empezaron a escribir libros y libros como el Talmud y hablar de leyes y leyes que Dios nunca dio. Y se les olvidó el principio de la ley, que tiene que ver con el respeto al prójimo y que tiene que ver con amar a Dios sobre todas las cosas. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los demás puntos. Así era de fuerte la ley que ellos conocían. Porque el que dijo que fue Dios, en el versículo 11, el que dijo es Dios. No, la ley no es de Moisés, como muchas veces nosotros también hablamos acá, que la ley, según la ley de Moisés. No, la ley la dio Dios. Dios se la dio a Moisés, eso es diferente, pero viene de él. Dice: no cometerás adulterio. Pueden ir ustedes a Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 6, que ahí las encuentran. También ha dicho, el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Si dices que tienes fe, si dices que crees en Cristo, pero haces acepción de personas, pues tu justicia vale 0. Eres un transgresor, eres un pecador. Me gusta cuando él le dice aquí bien clarito: si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Me gustan los absolutos. En un mundo relativo me gustan los absolutos. Me gusta cuando alguien se compromete, y Santiago se compromete en todas las cosas. Él necesita alentar a una iglesia que está en persecución, pero no necesita para alentarla obviarle los principios del reino, sino que los vivan. No está para lo que decimos a una iglesia, porque mal haría él lustrándole los zapatos o arreglándole la chaqueta, como podemos decir hoy en día, sino que dice las cosas claras. Un solo pecado nos hace transgresores. No estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley, verdaderamente, no estamos, pero sí estamos bajo la ley real, bajo los principios del reino, que son inmutables, que no se cambian. Cristo no vino, Él no vino a borrar la ley, Él vino para vivirla como ejemplo, para cumplirla. Y como los demás pueden ver que sí se puede no pecar, entonces es el mejor ejemplo cuando decimos nosotros que somos sus discípulos. Desafortunadamente, en la misma doctrina de la misma iglesia ha tergiversado esto y nos ha llevado en un proceso de dejar el pecado, cuando o lo soy o no lo soy, o lo dejo o no lo dejo, porque si no dejo yo el pecado y si no lo abandono, pues soy un transgresor, razón por la cual como pecador no puedo disfrutar del reino de los cielos como aquel que es rico en fe. Así hablad. Mire la manera de pensar que quiere que cambie Santiago a esa iglesia. Hablad y haced como lo habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. El ánimo, el aliento aquí para él es amar al prójimo como a uno mismo. Vivir en la ley real bajo los mandatos del reino. Es muy particular,
Porque ustedes se convierten a Cristo o nos convertimos, voy a meterme. Nos convertimos a Cristo y nos vamos. Y lo primero que hay en una iglesia es que nos dan un discipulado. Y está la doctrina de esta iglesia. Luego la doctrina no es esta. Yo me sorprendo cuando veo en las redes o cuando estaba trabajando en Precepto, me sorprendía. Es que aquí creemos esto. Y luego no, lo que debemos creer es lo que dice la palabra, no lo que dice una denominación, no lo que dice una persona, no lo que dice un pastor. Por eso es que estamos tan desviados. Porque juicio sin misericordia se hará aquel que no hiciere misericordia. Para Santiago, no tener acepción de personas es hacer misericordia, es ser misericordioso con el prójimo. ¿Cuánta es la misericordia que tenemos nosotros? Y termina, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y en el Nuevo Testamento hay varias palabras para misericordia, pero me gusta esta, porque tiene que ver con la compasión. Y la compasión tiene que ver con ponerme en los zapatos del otro. Como no verlo allá como un necesitado, no verlo como un pobre que tiene problemas porque se los ha buscado tal vez, sino que me pongo los zapatos, tengo misericordia, como recibí la misericordia del Señor. Ahora debería compartir la misericordia del Señor. Es exactamente el Sermón del Monte en 13 versículos. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Me gusta cuando Santiago, y termino con esto, dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Pues nos engañamos cuando sé que tengo un título, cuando sé que soy muy conocido, cuando sé que tengo un ministerio, o cuando sé que tengo un trabajo, que soy reconocido, y me olvido de practicar la palabra del Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Hay versículos de la Biblia que a veces no nos gustan, ¿sabes? A veces hasta hacemos como si no estuvieran. Pero permítenos hoy que nuestros oídos sean abiertos y que nuestros ojos que tienen malos pensamientos sean cerrados, y que nuestros pasos sean los tuyos, porque tú, Señor, eres la cabeza de la iglesia, y a quien debemos imitar es a ti. Y nunca se halló en ti falta, y nunca se halló en ti falla, porque viviste conforme a la justicia del Padre. Viviste bajo la voluntad del Padre. Señor, permítenos vivir de igual manera. Que dentro de nosotros muera el querer pretender ser más que otros cuando tenemos el poder. Permítenos hacernos siervos, estar al servicio de los demás y no los demás al servicio nuestro. Padre, escudriña nuestros corazones y muéstranos
las cosas que no te agradan de Él, para que no se halle falta y tampoco en nosotros no se halle ninguna falta, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, como Santiago está pidiéndole a esta iglesia que sea diligente, y que tratemos a todos de la misma manera en que queremos ser tratados, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Amén.